tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 6 de enero y como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros. Vamos a compartirle las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Elida. Buenas tardes también a todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo vía Facebook Live, así dándole la bienvenida. Iniciamos esta emisión de noticias. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El Salvador ya suma 47.355 casos de COVID-19 y 1.373 personas fallecidas. Las autoridades continúan verificando el cumplimiento de medidas de bioseguridad en los lugares de mayor riesgo de contagio. Un microbús de la ruta 23 se prendió en llamas en el cantón Los Llanitos de Ayutuxtepeque. Tras el hecho, el motorista fue reportado como desaparecido. Le tenemos los detalles. El año inició con un repunte de homicidios, dijo hoy el fiscal general. Solo en los primeros 3 días de enero se registraron 23 crímenes. El embajador de Estados Unidos descartó que El Salvador perdiera un tercer fomilenio debido a la polémica por la falta de fondos. Asegura que la oportunidad nunca existió. Ya le contamos. En el mundo, en las últimas 24 horas se registraron 759.669 contagios de COVID-19 y han muerto 15.769 personas a causa del virus. Iniciamos con información en desarrollo. A esta hora, el periodista Dani Guarita se encuentra en un cantón de Zacatecoluca en una escena donde un hombre asesinó a su prima y luego se suicidó. Dani, muy buenas tardes, te escuchamos. Así es, buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Comentarles que a esa hora de la tarde sucedió un hecho de violencia en el caserío El Polvillo, cantón El Socorro de Zacatecoluca, donde esta mañana un hombre asesinó a su prima y posteriormente se quitó la vida. Escuchemos algunas declaraciones de uno de los familiares. Es una sorpresa que ella pasa a ver porque nadie se lo esperaba, tanto como de la familia como de la gente aquí que los conoce. Entonces él llegó, le tocó la puerta, donde ella abrió la puerta, le disparó. Sin ni le dijo nada, solo le tiró. Y de ahí él se regresó, vino a su casa, en el patio de la casa de él se mató. Según información, se trata de Dimas Armando Romero, de 55 años de edad, y Eloína Rina Romero de Martínez, de 52. Según autoridades, se trata de un crimen pasional. Con esta información envío la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Dani. Gracias por compartirnos la información. Y otro hecho de violencia se registró en la colonia Guatemala, en San Salvador. Gerardo Borja se ha trasladado hasta la zona y nos tiene más detalles al respecto. Te escuchamos, Gerardo. Gracias, compañeros en el estudio, amigos televidentes. A esta hora me encuentro sobre la calle Guatemala y pasaje Angulo, esto en la plazuela Ayala de San Salvador, donde las autoridades de inspecciones oculares, investigaciones de la Policía Nacional Civil están recabando información de un hecho violento. Un joven ha sido asesinado con lujo de barbarie, ha sido asesinado, lapidado. A esta hora las autoridades están recabando toda esta información, ya que según se les ha reportado en esta zona, casi que todos los días se concentraban personas de diferentes edades para consumir diferentes tipos de sustancias. Estamos hablando de drogas y bebidas alcohólicas, lo que podría haber generado una discusión y el asesinato de un joven que aún no ha sido identificado por las autoridades. De momento, la Policía Nacional Civil ha cerrado aproximadamente una cuadra con esta cinta amarilla que ustedes ven, porque están realizando estas investigaciones a esta hora. Información en desarrollo que estamos compartiendo con ustedes con estas imágenes y este informe. Yo regreso a la señal hasta los estudios principales.
Y vamos a quedar pendientes, Gerardo, porque también el año inició con un repunte de homicidios. Así lo dijo el fiscal general de la República, Raúl Melara. Según lo confirmó, en los primeros 3 días de enero se registraron 23 asesinatos y la tendencia continúa hasta hoy. El fiscal dijo que espera que la situación se normalice y además asegura que están trabajando con la PNC para indagar qué está pasando y dar con los responsables, por supuesto, de estos hechos de violencia. Y en más hechos, momentos de tensión se vivieron en la colonia San Carlos de San Salvador. La División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil realizó inspecciones en un vehículo abandonado y con reporte de robo. Tras varias horas, las autoridades determinaron que no había explosivos ni ilícitos en el vehículo, por lo que fue entregado al propietario. Y un microbús de la ruta 23 prendió en llamas esta madrugada sobre la calle principal del cantón Los Llanitos en Ayutuxtepeque. Según las autoridades, el conductor se disponía a iniciar las labores para su primer viaje cuando inició el fuego debido a desperfectos mecánicos. Tras el hecho, el conductor fue reportado como desaparecido, pero horas más tarde fue localizado. El viceministro de Transportes, Saúl Castelar, reaccionó a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado David Reyes contra la Ley de Compensación Económica del Transporte Colectivo, que otorga una prórroga al subsidio de este sector. Vamos a estar pues a la espera de lo que pueda suceder con la sala. Yo lo reiteraba ayer, nosotros vamos a ser respetuosos de cualquier decisión que la sala pueda tomar al respecto. Mientras eso no se defina, pues la obligación que tenemos nosotros es de continuar con los procesos. Así lo hemos venido haciendo y nada más vamos a estar pues a la expectativa de que cualquier indicación, cualquier resolución que se pueda tomar y estar pendientes de lo que suceda. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de discusión al respecto. Una vez eso está aprobado, nosotros pues lo que tenemos que hacer es simplemente actuar en función de lo que ese decreto dictamina. Así lo estamos haciendo y así lo vamos a continuar haciendo hasta que se dictamine algún cambio, si es que ese fuera a ser el caso, ¿verdad? Y vamos a continuar con temas relacionados porque desde el pasado 1 de enero la Ruta 7 modificó su recorrido e inicia desde la terminal Nuevo Amanecer en Soyapango hasta la Plaza Salvador del Mundo. Motoristas sostienen que este cambio les permite brindar un mejor servicio y se acorta el tiempo de traslado. Porque antes tomaba 2 buses y hoy solo voy a tomar este. Y cabal me ahorro tiempo y dinero. A mí me parece mejor, tiene mejor servicio, mejores unidades de transporte, inclusive el recorrido está mucho mejor, se baja más cómodo y más seguro que bajar en las 29. Las 29 vienen generalmente bastante saturadas y se da mucho robo en ellas. Y por su parte, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, sostiene que varias rutas modificaron su recorrido para atender la demanda ante la ausencia del CITRAMS, que no está brindando su servicio, agregando que toda modificación de trayectos sin previo permiso del BMT pueden hacerse acreedores del retiro de la compensación. Las personas que están en la necesidad de trasladarse desde Soyapango están usando el servicio de diferentes rutas ya que están en la zona. En este caso sí tenemos conocimiento de que en la terminal ha entrado en contacto con algunas rutas del sector precisamente para poder suplir la necesidad de traslados que puedan tener las personas que se trasladan hacia la terminal desde el oriente del país, y vamos a seguir monitoreando pues este proceso para definir si es necesario la modificación de recorridos para garantizar que la demanda de servicio desde la terminal hacia San Salvador esté cubierta. Con esta información nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros, y hay más noticias que se relacionan a la situación del COVID-19 en el territorio salvadoreño. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Inmar Batres, que nos tiene información que se ha generado en las últimas horas. Adelante, Inmar. Buenas
tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Los 50 millones de dólares que El Salvador le debía a Fomilenio 3 serán erogados la próxima semana, de acuerdo a William Pleites, pero el país al menos formará parte de un Fomilenio 3 o si todavía tiene opciones para esa ayuda del gobierno de los Estados Unidos en un tercer desembolso. Escuchemos a continuación qué dijo el director ejecutivo de Fomilenio y también el embajador de los Estados Unidos en el país. Internamente nos encontramos en un momento en donde no podemos postularnos. No nos podemos postular mientras no hayamos terminado exitosamente un segundo convenio. Entonces, y por otro lado, en el caso de la Corporación Reto del Milenio, ellos tienen que decidir internamente, que es una decisión que no han tomado todavía, en términos de si estarían abiertos a que los países postulen para una tercera. El Salvador no ha perdido Fomilenio 3. La oportunidad nunca existió. La buena noticia es que existen otros programas internacionales de desarrollo y asistencia exterior de los Estados Unidos. Y El Salvador sigue siendo aliado y socio especial. Las declaraciones del embajador Johnson y también de William Pleites se dieron en el contexto de la inauguración del Instituto Nacional de Nahuizalco, que también fue construido con fondos de Fomilenio. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Bien, y vamos con más información que se registra a esta hora. Evitar una expansión del COVID-19 es el propósito de las autoridades de salud. Hoy nuevamente realizaron una jornada de desinfección en los hospitales. Hasta el día de ayer nosotros contábamos más o menos con una ocupación del 50% de la capacidad instalada. A diario son entre 3 a 5 nuevos pacientes de COVID-19 que ingresan al Hospital Saldaña en los planes de Renderos, número que ha incrementado en los últimos días según el director Enrique Rodríguez. Generalmente mantenemos 120 camas, ¿verdad? Capacitadas. Sin embargo, siempre tenemos un backup, digamos así, un número de camas ante un eventual incremento de los casos. Además, estos son nuevos espacios, doctor, que se van a inaugurar pronto. Es así. De hecho, pronto se darán cuenta, pero vamos a contar alrededor de 50 nuevos espacios más, nuevas camas. Como es habitual en hospitales como estos, el personal de salud realiza jornadas de desinfección. Y en el Saldaña es la cuarta vez que se realiza este proceso. El objetivo es de disminuir el contagio entre los pacientes y entre el personal de salud que labora en esta institución. Como vemos, contamos con personal capacitado que realiza este tipo de desinfecciones. Este químico que se coloca dura aproximadamente 3 meses, se adhiere a todas las superficies. A la fecha, el Ministerio de Salud contabiliza más de 47.350 casos confirmados, 42.200 personas recuperadas y casi 1.400 personas fallecidas a causa del coronavirus. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y este miércoles las autoridades de salud y las cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológico se trasladaron hasta el municipio de San Rafael Obrajuelo en el departamento de La Paz con las cabinas para realizar pruebas de COVID-19. Esto es parte de las acciones que se realizan para detectar casos a tiempo. Esta actividad ha sido dirigida a la población de San Rafael Obrajuelo con el objetivo de poder identificar más casos que sean de transmisión local y poder realizar intervenciones con el Ministerio de Salud de una forma oportuna y romper la cadena de transmisión de esta enfermedad. En este momento ya cumplimos con la meta de las 300 pruebas. Afortunadamente la población ha respondido. No solo la población del municipio de San Rafael Obrajuelo, sino población de municipios aledaños, incluso de otros departamentos del país también. Bien, y ante el incremento en los casos de COVID-19, el viceministro de Transporte continúa verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los buses y microbuses para evitar los contagios. Elementos del Viceministerio de Transporte entregaron mascarillas a los usuarios de las diferentes unidades para recordarles que deben protegerse y evitar las aglomeraciones. Teniendo presencia
con el apoyo de la policía y otras instituciones del gobierno en diferentes puntos de concentración de unidades de transporte, precisamente para volver a hacer conciencia en la población de que los números de COVID siguen relativamente al alza, de que tenemos que seguir cuidándonos cada uno de nosotros y por lo tanto sí estamos estableciendo estos dispositivos para controlar que el transporte adopte las medidas de bioseguridad que han sido definidas por el Ministerio de Salud. Estas medidas, como ya todos lo conocemos, principalmente es el uso de la mascarilla. Tenemos que continuar promoviendo el constante lavado de manos, el uso del alcohol gel y evitar el tema del hacinamiento, el tema de guardar el distanciamiento adecuado a la hora de estar en el transporte. Y queremos comentarle que la entrevista de Hechos AM, el ministro de Trabajo Rolando Castro habló acerca de las inspecciones que se están realizando en los comercios precisamente para evitar aglomeraciones y la expansión del COVID-19. Además, él se refirió al programa de migración laboral. La pandemia por COVID-19 ha generado que las medidas de bioseguridad aumenten sobre todo en los negocios como restaurantes y bares, con el fin de evitar el contagio de la enfermedad en los consumidores y empleados. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, habló sobre las inspecciones que se están ejecutando. Asegura que debe haber un constante monitoreo para constatar que se esté cumpliendo con los requisitos en la reapertura comercial. Iniciar con inspecciones en bar, barra show, restaurante, etcétera, nocturno, que fundamentalmente ahí la gente inicialmente cuando llega, Manuel, llega todavía con un poquito de temor y distanciamiento. Después de 2 cervezas que se toman, ya no hay mascarilla, ya no hay absolutamente nada y la verdad se perdió el control total. Creemos, a nuestro juicio, que hoy por hoy estos son los centros de focos de mayor contaminación que se pueden estar ejecutando porque hay un nivel de irresponsabilidad total. El funcionario hizo referencia a las violaciones de los derechos laborales a los empleados que ejercen en las empresas de vigilancia y limpieza. Aún así les violentan sus derechos. Andamos haciendo inspecciones en todo el país, ahorita las empresas de seguridad y de limpieza. Nosotros a nivel integral sí hemos encontrado que cuando vamos a una inspección a nivel integral y existe esta vulneración, tenemos facultades como ministerio. Facultades claras y contundentes para actuar. Y una cosa, Manuel, no nos va a temblar el pulso para tomar decisiones con estas empresas. En otros temas, el ministro de Trabajo habló sobre el programa de migración laboral. Son alrededor de 60,000 solicitantes de visas de trabajo que están entrando en el proceso de selección para que puedan certificarse y trabajar en el extranjero. Dependiendo cómo está la situación de la pandemia, y dependiendo cómo esté, si hay apertura a nivel general e internacional para ir a Canadá, estamos proyectando, Manuel, a finales de este mes, a principios del otro, un viaje ya a Canadá para ir a definir de forma concreta, categórica y contundente y tratar de enviar nuestros primeros contingentes a Canadá y, por supuesto, a Qatar. Así que el segundo grupo de salvadoreños que partieron a mediados del mes de diciembre trabajarán en Estados Unidos durante 6 meses. Actualmente el funcionario mantiene negociaciones con Qatar, Canadá y a mediano plazo en el mercado europeo. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Gracias, Melissa. Y en otros temas, tras acercarse el día de las elecciones, la campaña electoral en redes sociales se ha intensificado y la población espera conocer las propuestas de los diferentes candidatos para tomar la decisión en las urnas. De cara a las elecciones legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano, los partidos políticos intensifican sus campañas para ganarse el voto de la población. Por el momento, los autorizados para realizar propaganda son los candidatos a diputados, por lo que muchos han recurrido a las redes sociales para dar a conocer parte de sus propuestas. Necesitamos más diputados de gana en la Asamblea Legislativa, diputados comprometidos con el país. Pero, ¿qué opinan los salvadoreños que lo hagan a través de este método? El promocionarse por medio de esas redes sociales, que es ahorita es el factor número 1, ¿verdad? Por decirlo así, donde se pueden publicitar. Entonces, pero hay propuestas, hay opciones que dejan mucho que desear. Entonces creo que deberían aprovechar ese medio no solo para poner una imagen de que soy este diputado y vengo por este partido, sino también dejar un poco más claro lo que serían las propuestas. Y elegir y pensar bien quién le puede ayudar a uno, ¿verdad?
aunque sea con una roba de maíz. Algunos salvadoreños dicen tener intención de ir a votar el próximo 28 de febrero, mientras que otros aún lo están analizando, pues están cansados de la corrupción y falsas promesas. En vez de cuando hay tiempo en la campaña todos salen a ofrecer unas bolsitas de agua, unas cositas de víveres para que les den el voto. Pero allí, mira, desde que para que les den el voto. Pero ahí después ya nunca se vuelven a asomar. Bueno, en este caso quizás no, porque la verdad que hay muchas cosas, mucha corrupción ha habido. O sea, que se vean, ¿cómo se llama? Que no digan solo palabras, que se vean hechos. Porque de tiempo se viene bien de eso, que prometen y prometen y prometen y a las finales nada cumplen, nada. La utilización de las redes sociales para la propaganda política es clave para llegar a más ciudadanos. Sin embargo, muchos partidos tienden a aprovecharse para hacer campaña adelantada, según Acción Ciudadana. La propaganda en redes sociales tiene una particularidad, que como se puede segmentar el público meta al quien va a llegar, puede tener mayor efectividad. Es necesario que el Tribunal Supremo Electoral ejerza un monitoreo constante sobre la propaganda electoral, sobre todo en la que tiene que ver con redes sociales. El inicio de campaña para los candidatos a alcaldes será el próximo 27 de enero, sumando más propaganda a las redes sociales. Con imágenes de Ever Ábalos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y el fiscal general Raúl Melara asegura que más de 35 alcaldías están siendo investigadas por delitos relacionados a actos de corrupción. Dice que las investigaciones se hacen de forma responsable y cuando se tengan los indicios suficientes se iniciará el debido proceso. Melara asegura que la institución actúa de manera eficiente y apegada a la ley. En más información, el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco, fueron condenados civilmente a devolver más de $4 millones. Además, el exmandatario fue inhabilitado por 10 años para optar a un cargo público. Conozcamos más en el fallo de la audiencia probatoria en su contra. La Cámara Primera de lo Civil resolvió que el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca deberán devolver a las arcas del Estado dinero que obtuvieron de manera ilegal. Se condenará al demandado señor Elías Antonio Saca González a restituir al Estado de El Salvador la cantidad de $3.892.698.71 de los Estados Unidos de América. Se condenará a la demandada señora Ana Ligia Mixco de Saca a restituir al Estado de El Salvador la suma de $588.82 de los Estados Unidos de América, haciendo un total a restituir de $4.482.307.53 de los Estados Unidos de América. La Fiscalía esperaba que retribuyeran más de $5 millones, pero están parcialmente de acuerdo con el fallo. Como hemos escuchado, ha sido una resolución favorable para la Fiscalía porque se ha logrado pues condenar al señor Elías Antonio Saca y a su esposa, por lo cual pues realmente es una suma que no era lo que nosotros pretendíamos, pero es oportunidad, vamos a esperar la resolución para analizarla ya de una manera escrita y ver si hay posibilidades de alguna apelación. Los abogados defensores apelarán la decisión en la Sala de lo Civil y hasta en la Corte Plena. Dicen que hubo doble juzgamiento y las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron sustentables. De manera que esto durará 1 o 2 años más. En el caso particular de ella, nosotros interrumpimos rebeldía una vez había sido instalada la audiencia preparatoria. Llegamos prácticamente al final del proceso. Pero como les digo, esto apenas empieza, hay por lo menos 5 motivos para impugnar esta decisión. Que lo que dio origen a este proceso de enriquecimiento civil es precisamente el informe de probidad. Es decir, son los mismos hechos
por los cuales el señor Saca González ya fue juzgado en sede penal y por los cuales fue condenado incluso a restituir al Estado más de 300 millones de dólares. Y ese doble juzgamiento que ellos están anticipando nunca lo mencionaron en el proceso, que era en el momento procesal para alegarlo, no a los medios, ¿verdad? Es en los tribunales que se alega y ahí no discutieron ni dijeron nada. El expresidente Elías Antonio Saca también fue inhabilitado por 10 años para optar a ejercicios de cargo público. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Vamos ahora con lo que ocurre en el ámbito internacional, y es que en las últimas 24 horas en el mundo se registraron 15.769 muertos y 759.669 contagios. Los países que más fallecidos registraron, según los últimos balances oficiales, son Estados Unidos con 3.936, Brasil con 1.171 y México con 1.065. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 357.377, con 21.050.709 contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil y la India. Y vamos a hablar acerca de uno de los rubros que ha estado en primera línea durante la pandemia por COVID-19, los periodistas. Y es que según la organización suiza Press Emblem Campaign, 602 profesionales de las comunicaciones a nivel mundial perdieron la vida por la enfermedad. De ellos, 303 fueron en América Latina, 145 en Asia, 94 en Europa, 32 en América del Norte y 28 en África. El recuento se basa en la información de los medios de comunicación locales, las asociaciones nacionales de periodistas y los corresponsales regionales de la organización, con sede en Ginebra, que pidió a la vez que se les dé prioridad en la vacunación si así lo piden. Y en más información, se registra un nuevo retraso en las investigaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud sobre el surgimiento de la pandemia por COVID-19 en Wuhan. Más detalles se los presentamos a continuación. La Organización Mundial de la Salud dijo que China ha bloqueado la llegada del equipo que investiga los orígenes de la pandemia del coronavirus. El director general de la OMS dijo que 2 científicos del equipo de las Naciones Unidas ya habían abandonado sus países de origen rumbo a Wuhan, cuando le dijeron que los funcionarios chinos no habían aprobado los permisos necesarios para ingresar al país. Los funcionarios de la OMS han estado negociando durante mucho tiempo con Beijing para permitir que un equipo de científicos globales acceda a sitios clave para investigar el origen del virus detectado por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019 y su probable salto de una especie huésped no identificada a humanos en mayo. La OMS acordó realizar una investigación sobre la respuesta mundial a la pandemia, después de que más de 100 países firmaran una resolución pidiendo una indagatoria independiente. Recordemos que Estados Unidos y Australia han encabezado las críticas al manejo de China de las etapas iniciales de la pandemia y han acusado a Beijing de minimizar su gravedad e impedir una respuesta efectiva hasta que ya fue demasiado tarde. Y en más información, el Comité de Medicamentos Humanos de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, autorizó la comercialización de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 a partir de los 18 años. La decisión se ha basado en los resultados de un ensayo clínico con 30.000 personas de entre 18 y 94 años que no tenían signos de infección previa de COVID-19. En el mismo, se observó una reducción del 94.1% en el número de casos sintomáticos de COVID-19 en las personas que recibieron la vacuna en comparación con las personas que recibieron inyecciones simuladas, 185 de 14.073 personas. Asimismo, el ensayo también mostró una eficacia del 90.9% en participantes con riesgo de COVID-19 grave, incluidos aquellos con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca, obesidad, enfermedad hepática, diabetes o infección por VIH. La alta eficacia también se mantuvo en todos los géneros, grupos raciales y étnicos. La vacuna de Moderna se administra en 2 inyecciones en el brazo, con 28 días de diferencia. Los efectos secundarios más comunes de la vacuna han sido generalmente leves o moderados y mejoraron unos días después de la vacunación. Estos son dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio,
escalofríos, fiebre, ganglios linfáticos inflamados o sensibles debajo del brazo, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, náuseas y vómitos. Y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia autorizó este martes el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, según anunció el presidente Iván Duque. En días anteriores, Colombia había anunciado acuerdos para la obtención de 49 millones de vacunas para vacunar alrededor de 29 millones de personas. En Colombia, desde el inicio de la pandemia, se han confirmado 1.702.966 casos positivos de COVID-19 y 44.426 muertos relacionados al virus. Con esa información que se genera en el ámbito internacional, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde Luis Treminio, el expresidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, y vamos a estar abordando diferentes temas relacionados a los cultivos en el territorio salvadoreño, cuál es la valoración que se hace del año que recién terminó, 2020, y cuáles son las proyecciones también para este año que inicia. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muchas gracias a los televidentes de Canal 12. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar conversando acerca de este balance que ustedes hicieron al cierre del año 2020. Nosotros podemos decir que este año hubo una producción récord a nivel nacional, a pesar que iniciamos el invierno con 2 tormentas tropicales, Amanda y Cristóbal, y finalizamos el invierno con 2 tormentas tropicales, también Eta y Iota. Nuestra proyección inicial en el caso de maíz era de 21 millones de quintales. Con la salida del invierno tuvimos una pequeña pérdida de 74.000 quintales de maíz, que no viene a afectar mucho a los consumidores porque el consumo nacional es de 18.800.000 quintales de maíz y tenemos una producción de 20.900.000 quintales más o menos. En el caso... Usted mencionaba algo muy importante y es que nos vimos afectados por 2 fenómenos climáticos en todo el territorio salvadoreño, pero también me gustaría mencionar la situación de la pandemia. ¿Qué tanto afectó los cultivos del año pasado? Mire, en relación a la pandemia, nosotros éramos uno de los sectores que podíamos movilizarlo sin ningún problema. El problema que tuvimos fue al cierre de las operaciones del transporte público, porque los productores no podían salir al agroservicio a comprar sus insumos agrícolas, por lo tanto tendrían que contratar vehículos privados. Y esto lo que vino a hacer es elevar el costo de producción. Elevó el costo de producción más o menos en un 12% el costo por quintal en manzana. Ahora veamos otro aspecto bien importante, porque recientemente estaba revisando las cifras que se dieron a conocer respecto a las importaciones y a las exportaciones de todo Centroamérica. Y llama la atención en que países que han sido golpeados como Honduras tienen un crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, El Salvador tiene un decrecimiento. ¿Cómo están estos 2 rubros, importaciones y exportaciones? El problema que el gobierno de El Salvador no le está dando prioridad al productor nacional. Intentan resolver el problema del consumo nacional a través de importaciones y nosotros lo hemos venido diciendo y no solo a este gobierno se lo hemos dicho a los gobiernos anteriores, que lo importante es apostarle al productor nacional porque es lo que les va a dar una soberanía y seguridad alimentaria al final de los tiempos. Pues. Entonces, eso es lo importante. Nosotros seguimos con el criterio y seguimos diciendo que
por lo menos la comida del 2021 ya está garantizada. Ya está garantizado el maíz, ya está garantizado el frijol, ya está garantizado el sorgo. Y en el arroz tenemos un pequeño déficit, pero son de 100.000 quintales, no necesitamos más para el consumo nacional. Por lo tanto, un llamado al gobierno y a la Asamblea Legislativa, que son los que aprueban los contingentes, que para este año 2021 no autoricen contingente para el abastecimiento nacional, porque tenemos garantizado el consumo. ¿Sí se puede decir entonces que hubo suficiente producción para atender la demanda de este año? Sí, y como hemos dicho en los años anteriores, los salvadoreños vamos consumiendo lo que producimos en un año anterior. Ahorita vamos a producir lo que producimos en el 2020. En el 2022 vamos a consumir lo que producimos en el 2021. Nuestras proyecciones por lo general las hacemos en los meses de marzo y abril, cuando ya miremos cómo está la situación del invierno y ya podemos ir planificando la siembra que comienza en noviembre y junio. Y ya que estamos hablando de eso, me gustaría así que analizáramos el tema de la proyección que se tiene para este año 2021, porque obviamente usted decía prácticamente vamos como que un año atrasado en cuanto a producción y consumo, pero preocupa también cuando vamos ya de camino en este año 2021 afectado por el fenómeno de la Niña y que todavía nos depara mucha expectativa en el tema COVID. Ahorita, como les decía hace rato, tenemos garantizado el consumo del 2021. Del 2021 no hay que preocuparse. Lo que hay que preocuparse es para garantizar la comida del siguiente año, que es el 2022. Y nosotros hacemos las proyecciones marzo-abril. En mayo, digamos, se siembra el 75% de la producción de maíz, el 20% de la producción de frijol y el 100% del arroz. En agosto se siembra el 75% de la producción de frijol, el 20% de maíz y el 100% de sorgo. Y a la salida del invierno se siembra el 5% de cada uno de los productos que hacen falta para garantizar el 100% de la producción. Hablando de lo que podemos esperar este año, llamó mucho la atención que cerramos el 2020, el día 31 con lluvias y los primeros días de este año también se han registrado lluvias. ¿De qué forma se pueden ver afectados los cultivos con estas lluvias que en realidad eran inesperadas? Hasta el momento, el único que va a ser afectado, o los que van a ser más afectados es el café, que no ha salido, hasta ahorita empieza a salir la cosecha del café. En el caso del maíz, ya casi todo el maíz a nivel nacional está picado, ya la gente lo tiene en su casa para poder ya las máquinas y desgranar y llevarlo al mercado. O sea, en el caso de maíz y frijol no tenemos problemas con esta lluvia. El caso del café sí, porque hasta ahorita empieza la corta, digamos. ¿Cuál es la relación hasta este momento que se tiene con el Ejecutivo? Porque en muchas ocasiones se habla del apoyo o del poco apoyo que se ha tenido desde su entrada, obviamente ya a más de un año. Mire, lo que el Ejecutivo está haciendo a favor de los productores agrícolas es, por lo menos, está creando las condiciones para poder negociar dentro del convenio de comercialización de maíz. ¿Cuál es el problema del convenio de maíz? Es que los industriales compran demasiado poco. Compran apenas 100.000 quintales, 150.000 quintales cuando mucho, y eso apenas representa el 5% de la producción nacional. Entonces, este año el ministro de Agricultura, al final del 2020, jugó un papel importante para poder negociar un precio razonable, un precio de referencia en el caso del maíz. En el convenio se pactó a $19, pero como les digo, es demasiado poco lo que se compra a través del convenio. En el mercado ahorita está $10, $11 el quintal. O sea, con ese precio el productor está perdiendo, porque el costo de producción de un quintal de maíz son $16.29.
¿Cuáles serían sus observaciones a pues lo que se hizo este año en cuanto a la entrega de los paquetes agrícolas? Sabemos que además se tuvo que iniciar en medio de circunstancias diferentes porque ya había iniciado la pandemia cuando se empezaron a repartir los paquetes. Nosotros le hemos dicho al Ejecutivo, a cuatro gobiernos, que la entrega de paquetes agrícolas no resuelve el problema del sector agropecuario. El problema es que el paquete agrícola surgió como un paquete electoral para buscar votos. Inclusive dentro del padrón de entrega de paquetes agrícolas hay el 33% que no son productores. Entonces hay que hacer una depuración, pero una depuración coordinada con las organizaciones de productores y el gobierno. ¿Por qué? Porque al final el problema es que los gobiernos que van entrando van depurando y van sacando a la gente que no está dentro de su partido. Entonces esto se vuelve siempre electoral, así se ha mantenido desde que su creación con el gobierno del presidente Elías Saca y hasta el actual, pues. Entonces por eso nosotros decimos hay que hacer una depuración. Si ayuda, no resuelve el problema del sector agropecuario. Nosotros hemos hecho en ese sentido, en el 2014 presentamos un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para un apoyo más técnico y más amplio para el sector agropecuario. Hasta el momento han recibido apoyo de parte de la Asamblea Legislativa, se logró aprobar, se logró convertir en ley de la República. ¿Qué es lo que les han dicho? Han sostenido reuniones con el Ejecutivo para que ellos puedan respaldarlo y obviamente esperar una sanción de parte del presidente. Ahorita el decreto, la solicitud de ese decreto está durmiendo los sueños de los justos. Cada año electoral sale a la palestra pública para poder discutirlo, pero una vez terminan las elecciones se vuelve al archivo. Entonces por eso un llamado a la Asamblea, a los diputados, un llamado al gobierno, al Ejecutivo, que el problema del sector agropecuario no es un problema ni de izquierda ni de derecha, es un problema de los salvadoreños y que los tenemos que resolver como salvadoreños. Entonces en ese sentido es que hay que buscar cómo coordinar y hacer. Nosotros hemos propuesto muchas veces la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria y que esta política nacional trascienda gobierno. ¿Por qué? Porque el problema es que la agricultura se maneja al criterio del ministro que va llegando. Por ejemplo, en el caso de Mauricio Funes hubieron 3 ministros y cada uno de los ministros que iba llegando iba poniendo o quitando o tratando de borrar lo que hizo el ministro anterior y siendo del mismo partido. Ya no se diga cuando no es del mismo partido, ya él da un rumbo totalmente distinto. ¿Cuál es la situación en ese momento del parque cafetalero y cuáles serían las proyecciones considerando que justo al inicio del año se registran algunas lluvias y se manifestaba alguna preocupación por las afectaciones que esto podría generar y la roya? El problema de los cafetaleros es bastante serio y es bastante seria porque además de todos los problemas del cambio climático que les están afectando, les está afectando el precio internacional. El quintal del café ahorita se está cotizando entre 90 y 100 dólares y un cafetalero gasta casi 120 dólares para producir un quintal. Entonces, al final ahorita el parque cafetalero o los cafetaleros no pueden sostener esa situación. Entonces hay que buscar cómo tomar medidas en coordinación cafetalero-gobierno para que puedan salir de la crisis que están. Además que, por otra parte, la FAO está diciendo que si no se toman medidas urgentes, para junio de este año vamos a tener 1.400.000 salvadoreños en problemas de alimentación, problemas de crisis. Entonces hay que apostarle al sector agropecuario, al sector productivo, para salir adelante de la crisis.
En la Asamblea Legislativa hay un proyecto que se está estudiando, incluso ha quedado pendiente del año 2020, que tiene que ver con la Ley de Seguridad Alimentaria. Y obviamente es importante consultar a este sector, pues porque a partir de ahí es que se generan los insumos, ¿no?, para nuestro país. Sin embargo, muchos han sido de la idea que no se ha consultado los suficientes sectores hasta este momento y que posiblemente esta legislatura va a salir sin tener esta ley aprobada. ¿Ustedes han sido consultados o en algún momento se les ha pedido apoyo para reforzar un poco la idea de lo que se tiene sobre la Ley de Seguridad Alimentaria? Nosotros fuimos consultados hace 7 años más o menos acerca de la situación de la Ley de Seguridad Alimentaria. Y el problema que tenemos en la Asamblea, que todas las leyes importantes que favorecen al sector solo son discutidas en tiempo de campaña. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hay que sentarse, crear la política nacional y en base a eso trabajar todos juntos, pues olvidarse de la ideología partidaria y trabajar para garantizar la alimentación del pueblo salvadoreño. Hablemos de la proyección para este año. Mencionábamos que ya se registran las primeras lluvias y en buen salvadoreño las abuelitas dicen cuando se registran lluvias los primeros días y meses del año, eso significa que vamos a tener buenas condiciones. Y después de haber tenido un periodo de pandemia que todavía no termina, pero una situación muy difícil en términos económicos para el país, pues todos esperaríamos que la situación mejore. Pero ¿cuáles son las proyecciones reales que ustedes tienen en relación a esto? Mire, ahorita es demasiado prematuro para decir cuáles son las proyecciones que tenemos de siembra para el 2021. ¿Por qué? Porque ahorita estamos sacando la cosecha del 2020. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de tener una excelente producción, a pesar de tener una producción récord, a pesar que el Ministerio de Agricultura dice, sí, también en eso se puso de acuerdo con nosotros, dijo, sí, tenemos un alza del 12%, dijeron ellos, nosotros ya lo habíamos anticipado eso. El problema son los precios. El productor está vendiendo a precios por debajo del costo de producción y mucha gente dice, ¿y por qué siguen sembrando si están perdiendo? El problema es que por cultura los salvadoreños siembran maíz. ¿Y por qué decimos estamos perdiendo en los costos de producción? Porque los productores no toman en cuenta la mano de obra, porque la realizan entre él y su familia. Si ellos tomaran en cuenta la mano de obra, no vendieran a un precio de $10, por lo menos estarían vendiendo a arriba de $18 el quintal. Veamos otro punto de vista, porque también sabemos que el año 2020 en el tema de seguridad cerró con cifras o datos positivos según las autoridades de esta cartera de Estado. Pero quisiéramos conocer cómo se encuentra ese sector. ¿Se vieron afectados este 2020 que recién pasó? ¿Cómo va iniciando este 2021 en materia de seguridad? Nosotros, en el caso de granos básicos, no tenemos problemas en cuanto a seguridad. Y hemos dicho, este gobierno le está apostando a la salud y le está apostando a la seguridad. El problema es que no le está apostando a una parte importante que tiene que ver con la salud, que es la alimentación. Si se alimenta mal, por mucha medicina que le den, va a terminar peor. Entonces va a ser peor el medicamento que la enfermedad. Entonces nosotros le hemos dicho y hemos insistido que hay que apostarle también a la agricultura, al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque este año no es cierto que el presupuesto del Ministerio de Agricultura haya crecido. Dicen, el año pasado estuvimos con 63 millones de dólares, hoy tenemos 86, 87. El problema es que unieron la parte que antes estaba separada de paquetes agrícolas con el presupuesto, entonces lógicamente van a tener un incremento en el presupuesto, antes estaban separados. Entonces, el problema es que si no hay inversión, no hay capacidad del productor para que pueda salir adelante con la crisis que tiene y con la crisis que se avecina. Ya la FAO está diciendo, está insistiendo, la FAO, el PMA,
las mismas Naciones Unidas están diciendo hay que apostarle a la agricultura, hay que apostarle al sector agropecuario para garantizar la alimentación a nivel internacional. Guatemala ya en el día de hoy salió diciendo que hay más de 300.000 niños con desnutrición severa, y así se van, todos los países de Centroamérica vamos poco a poco subiendo en cuanto a esa situación. Como Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo, ¿a quién haría usted el llamado y cuáles serían esos puntos en particular que hace falta abordar en toda esta temática para mejorar la situación y en general mejorar la situación de la seguridad alimentaria, que es lo más importante en el territorio salvadoreño? En primer lugar, lo que hay que crear es la política nacional, que esa política sea una ley de la República que trascienda gobierno, para que así el ministro que llegue, sea de un partido o sea de otro, garantice la continuidad de las cuestiones estratégicas que se están dando. Esa es la primera cuestión. Esta política nacional debe abordar, en primer lugar, un fondo especial para la agricultura de subsistencia, la creación de reservorios de aguas en las zonas altas por la cuestión del cambio climático. Debe haber innovación en los servicios que ofrece el MAC y el CENTA. Al CENTA se le debe dar el papel que para lo que fue creado, que fue para la investigación. Ahorita el CENTA lo están utilizando únicamente para la entrega de paquetes agrícolas. Hemos dicho reiteradas veces también que dentro de esta misma ley, esta política nacional agropecuaria, se debe garantizar la no reforma en la Constitución en el artículo 105, que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Debe continuar de la misma forma la tenencia de la tierra, porque si se quita ese artículo se va a ver nuevamente la acaparación de la tierra, que fue uno de los motivos por los que se generó el conflicto armado. Por lo tanto, no se debe reformar eso. Hay que coordinación entre las instituciones del gobierno, entre el Ministerio de Agricultura y el Medio Ambiente, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, que la creación de la reserva estratégica, que es muy importante, y crear la reserva estratégica con producción nacional. ¿Por qué? Porque el ministro de Agricultura el año pasado dijo que había comprado 1 millón de quintales de maíz en México para crear la reserva estratégica, y así no se crea la reserva estratégica. ¿Por qué? Porque los países productores grandes lo que hacen es ir desvaciando las bodegas que ellos tienen con productos de 5 años anteriores. O sea que el maíz que venden son de la producción, digamos ahorita el del 2020 era de la producción del 2015. Ya no puede soportar mucho más tiempo embodegado. Si se crea con la reserva, con la producción nacional, se puede crear con la producción que va saliendo, y así año con año ir renovando la bodega para que no pierda su calidad nutritiva. ¿Por qué cree, o a su juicio, por qué es que las autoridades han tomado esta decisión de crear prácticamente los reservorios con producto internacional y no con producto nacional que está a la mano y que posiblemente el precio sea aún más asequible? Ya no es una pregunta que yo pudiera responder, ya esa es una pregunta que tendría que responder el gobierno o las autoridades que tomaron la decisión. ¿Pero la producción es suficiente como para hacer esa compra de forma local? Sí, es suficiente. Nosotros hemos dicho y hemos hecho la comparación entre la producción y el consumo. Decimos que el consumo nacional, por ejemplo, en el caso de maíz, son 18.800.000. El año 2020 la producción fue de casi 19 millones, más 3 millones que habían traído de importación, llegamos a 22 millones. Este año la producción es de casi 22 millones, casi 21 millones, perdón, más 1 millón que tienen que compraron a México, y ya tenemos 22 millones. Tenemos 3 millones de quintales de margen en el caso de maíz. En el caso de frijol, el consumo nacional es de 2.400.000.
El año 2019 la producción fue de 2.200.000, tuvimos una pérdida, pero al final de cuentas hubieron importaciones de 30.000 toneladas, que significa 600.000 quintales, o sea que llegamos a un total de 2.800.000 quintales. Teníamos 400.000 quintales de margen. Para el 2021 la producción de frijol fue de 2.555.000 quintales. O sea que sin necesidad de importar tenemos garantizada la producción y el consumo. Y ya hubo una importación supuestamente para el 2021. Y en cuanto a la calidad, ¿estamos listos como para competir con esos estándares internacionales? Pregunto esto porque sería otra de las características que se deben de tomar en cuenta al momento, pues, de hacer las contrataciones y las compras. En el caso del maíz, es mejor el maíz nacional porque es maíz del momento, es maíz que está saliendo, tiene mejores condiciones nutritivas, es mucho más resistente, tiene muchas más posibilidades de almacenarlo y poder aguantar más tiempo. En el caso del maíz internacional que se vende es maíz calidad 2, o sea que ya viene con cierta deficiencia nutricional, y además que el problema que tiene es que viene con 5 años de almacenamiento. Quiere o no, se le está poniendo químico para garantizar que no entren plagas, para garantizar que no se pique, para garantizar un sinnúmero, y ese químico se va acumulando también en el maíz. Queremos agradecerle por habernos acompañado y por permitirnos conocer desde su punto de vista cómo está la situación y bueno, un poco sobre las proyecciones y lo que podemos esperar para este año. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Nosotros en Noticiero Hechos tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos. Quédese con nosotros. Tenemos información en desarrollo a esta hora porque la sesión del Congreso de los Estados Unidos para realizar el conteo final de votos electorales que confirmarían la victoria de Joe Biden como presidente electo fue suspendido luego que manifestantes violentos de una protesta radical a favor del presidente actual Donald Trump irrumpieran en el Capitolio. Los manifestantes asaltaron a los policías de la capital, Washington, D.C. y rompieron las barricadas. Ambas cámaras del Congreso fueron cerradas y varios de los legisladores, además del vicepresidente Mike Pence, fueron evacuados o llevados a ubicaciones seguras, según las autoridades de Washington, D.C., que a la vez han emitido un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, hora del este, ante estas acciones violentas. Por su parte, el presidente saliente Donald Trump, que convocó a esta protesta después de prometer que nunca concederá pese a haber perdido en noviembre, lanzó una solicitud a sus seguidores que se mantengan pacíficos. Recordemos que horas antes, durante su discurso en la marcha llamada Save America, Salvemos a Estados Unidos en inglés, Trump invitó a los manifestantes a caminar hacia el Capitolio. Así lo hicieron. Hacia el mediodía, cientos de ellos llegaron hacia el edificio, sede del Poder Legislativo. Y también tenemos información deportiva para todos ustedes. La Federación Salvadoreña de Fútbol se ha pronunciado con relación a los incidentes que se dieron en el partido entre Jocoro y Atlético Marte y también lo suscitado entre Limeño y Chalatenango. En un comunicado donde en 4 puntos resume su postura, no impone ningún tipo de sanción a ninguno de los equipos ni a ninguno de los involucrados. La federación se limita a lamentar y condenar enérgicamente los actos sucedidos y advierte a los jugadores que se vean involucrados en un futuro en ese tipo de hechos que se tomarán las medidas que sean necesarias para la aplicación de la justicia por medio de los órganos jurisdiccionales de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Actividad en la Copa del Rey. Nos vamos a ver al Portugalete contra el Levante, partido disputado hoy temprano por la tarde en España, mañana hora de El Salvador.
El equipo de Levante sería el que se adelantaba por medio de Sergio León al minuto 29 con el 1-0. Pero el cuadro del Portugalete iba a encontrar el empate al minuto 62 por medio de Hernández. El Levante no quería irse de casa del Portugalete con la paridad en el marcador y al tercer minuto del tiempo agregado, León iba a firmar su doblete y la victoria de Levante 1-2 sobre Portugalete. En otro encuentro, el Numancia se ha enfrentado al Almería. Al minuto 44, Robertoni adelantaba al equipo visitante. Pero al 58, una infracción que se convertía en penalti era convertido por Menudo para darle a Numancia la paridad en el resultado 1-1. Cuando el partido terminaba, otro que se decidió sobre lo último también al primer minuto del tiempo de descuento. Robertoni también con doblete para marcar el 1-2, victoria de Almería ante Numancia. Acción del baloncesto de la NBA, los Lakers volvieron a ganar y ya mejoran su registro, ganador de 6 victorias y solo 2 derrotas. Lo han hecho ante los Grizzlies de Memphis, con una enorme actuación de LeBron James. Los Grizzlies ganaron el primer cuarto 24-19, pero los Lakers en el segundo cuarto se impusieron 26-25. Sin embargo, esto seguía apretado y en el tercer periodo es que los Lakers comenzaron a forjar la victoria, ganándolo 22-19. 26 puntos de LeBron James sobre lo último del partido para darle al equipo de Los Ángeles su sexta victoria en lo que va de temporada, marca de 6-2 para el equipo de Los Ángeles Lakers, que se imponen a los Grizzlies. Así es, muchas gracias Elida y Graciela. Las autoridades del Ministerio de Educación en Guatemala, también directores tanto del sector público como privado y maestros se están preparando para el ciclo escolar 2021. En un inicio se había indicado que se tendría un modelo híbrido. Las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que el sector público iniciaría clases el 18 de febrero, pero en el sector privado se espera que a partir de la próxima semana ya inicien con el ciclo escolar. Es importante mencionar que se tiene este modelo híbrido, sin embargo, al inicio, por el repunte de contagios de COVID-19 que hay en Guatemala, las clases serán en línea y en el caso de los alumnos que estudien en el sector público tendrán el apoyo de la televisión guatemalteca para que ellos puedan recibir sus clases a través de este medio si no tienen acceso a una computadora. Por otra parte, en el segundo trimestre y tercer trimestre estarán evaluando si es prudente que los pequeños lleguen a las aulas para recibir las clases de forma presencial, siempre respetando las medidas de bioseguridad. En Guatemala hay cerca de 5,000 centros educativos en el ámbito privado, en donde ya se están preparando, y también en las escuelas se indica que se tendrán los programas como la alimentación escolar, la bolsa de útiles escolares que les brindan y todo con el fin que ellos continúen con la educación. Pero por el momento lo primordial es resguardar la vida de los alumnos, previniendo contagios del COVID-19, así que se espera que esta modalidad híbrida se dé, pero en este segundo trimestre del ciclo escolar. Mientras tanto, las clases continuarán siendo en línea. Con esta información desde Guatemala, regreso con ustedes hasta El Salvador. Muchísimas gracias, Ligia, por el detalle. Y en Honduras existe preocupación ante el incremento de casos de COVID-19 que ya mantiene algunas unidades de cuidados intensivos al máximo de su capacidad. La periodista Merari Borjas con el detalle. Así es, compañeros de Hechos El Salvador. En Honduras el panorama en cuanto al avance de la pandemia de COVID-19 no es nada alentador. Hasta el momento se registran más de 123.300 casos confirmados por las autoridades de salud y más de 3.000 muertes por este virus. Y se espera que para los próximos días los casos continúen en incremento, dado a que los triajes, centros de estabilización y principales hospitales del país ya permanecen
permanecen abarrotados de pacientes, ocupaciones hospitalarias que superan el 60 y 70% de su capacidad. Asimismo, el Hospital Cardiopulmonar El Tórax, que es el principal en nuestro país para atender los casos de COVID-19, cuenta con una unidad de cuidados intensivos colapsada. No hay cupo, situación que realmente preocupa a la población hondureña, asimismo a las autoridades de salud, ya que estas cifras oficiales podrían ser el doble y hasta el triple según epidemiólogos por la debilidad que cuenta el país, el Laboratorio Nacional de Virología, en realizar las pruebas PCR que confirman los casos. Y a pesar de que se ha mejorado el sistema de salud, de que se realizan muchísimo más pruebas y se cuenta con más centros de asistencia, los casos después de la temporada navideña se ha visto en repunte. Así lo afirman los diferentes centros de estabilización, los médicos encargados de lugares, la información que nos brindan constantemente. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento. Desde Tegucigalpa, Honduras, les informó Merari Borjas. Gracias, Merari. Y la justicia británica negó la libertad condicional al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al considerar que presenta un riesgo de fuga, a pesar de haber rechazado su extradición a los Estados Unidos por motivos de salud. Estados Unidos acusa al periodista de presunto espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal digital en 2012. Assange se refugió en la Embajada de Ecuador, en la capital británica, vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar una petición de extradición a Suecia que lo reclamaba por violación, cargos que fueron desestimados desde entonces. Y ahora vamos a cambiar de información y les queremos hablar acerca de un restaurante cubano que está innovando y es toda una tradición también. Toda una atmósfera cubana se vive en el restaurante Cha Cha Cha, ubicado en la segunda calle Oriente y cuarta avenida Sur en el centro de San Salvador. Sus instalaciones, que datan desde 1991, hacen que el concepto se acoja de acuerdo a esta cultura. Bueno, es un nuevo concepto que hemos pensado pues traer a la población salvadoreña, que puedan disfrutar de un toque diferente, traer un pedacito de Cuba a El Salvador. Pues en el restaurante hemos adecuado los espacios para poder acoger a las personas que puedan disfrutar un poco de la imagen de Cuba, poder disfrutar un poquito del sazón de Cuba, la gastronomía cubana, que no en todo lugar podemos disfrutar de algo diferente, algo familiar y para disfrutar entre amigos. Una de las grandes apuestas de Cha 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 es el buen gusto por el paladar, con el sazón cubano y sin faltar las bebidas, que son preparadas por jóvenes expertos en el área, a quienes se les ha dado oportunidad de desarrollarse. Nosotros hemos abierto las puertas a nuestros empleados para poder darle una oportunidad de empleo a estos jóvenes, en donde ellos puedan irse desenvolviendo día a día. Sabemos que detrás de cada uno hay una historia, hay una familia a quien ellos le llevan el sustento. Sus noches bailables al ritmo del mambo, la rumba, la timba y el bolero hacen único y diferente el lugar, pues se ha creado una pista de baile acorde a la nueva realidad, pues también ponen en práctica los protocolos de bioseguridad para evitar un posible contagio de COVID-19. Cada mesa tiene su distancia para que puedan disfrutar de un sano esparcimiento, que puedan estar con su clúster disfrutando de los alimentos. Y no puede faltar también lo que es una pista. Sabemos que Cuba es un ambiente rumbero, un ambiente de fiesta, y por eso hemos preparado también esta duela para que nuestros comensales puedan disfrutar de una música, poder bailar, poder disfrutar en familia y amigos. No se descarta poder hacer este mismo concepto en otras partes del país. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y
Y vamos a conocer a continuación qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de la tarde. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, estas son las condiciones del tiempo para este día miércoles 6 de enero del año 2021. Para este día estamos observando un frente frío posicionado sobre la región de Cuba y siempre tendríamos el ingreso del flujo del este sobre nuestro país. Esto favorecería que el cielo se mantenga de despejado a poco nublado, con mayor acumulación de nubosidad para la tarde y la noche. Debido a esta condición vamos a mantener un ambiente muy cálido en horas de mayor insolación y relativamente fresco por la noche y la madrugada. Para este día estamos esperando máximas que rondarán los 30 a 31 grados Celsius en la zona centro y occidente, y para la zona oriental podríamos andar entre los 35 a 36 grados Celsius. Ya para la noche esperamos tener temperaturas en la zona centro y occidente entre los 19 a 20 grados Celsius, y para la zona oriental podríamos llegar a los 21 grados Celsius. Estas serían las condiciones del tiempo para este día. Luis Revelo, muchísimas gracias por la información. Aquí en Noticiero Hechos tenemos más para usted. Denuncia atendida. Los trabajadores del área de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador han retirado la basura acumulada sobre la avenida Las Amapolas en la colonia Miraflores del barrio San Jacinto. Los habitantes habían denunciado la falta de recolección desde el 24 de diciembre, por lo que se exponían a la insalubridad del ambiente. Los habitantes del cantón Los Llanitos en Ayutuxtepeque denuncian fuga de agua potable en la calle que lleva hasta el punto de la Ruta 23. Aseguran que hay 2 fugas en la misma calle y que llevan más de 10 meses con el problema. Solicitan a ANDA la reparación. Residentes de la calle Francisco Menéndez y residencial San José del barrio Santa Anita en San Salvador denuncian fuga de agua potable que inició desde el mes de octubre. Aseguran que han hecho la denuncia al call center de ANDA en múltiples ocasiones sin tener respuesta. Solicitan nuevamente a la autónoma la reparación. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o haga sus denuncias por Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Hay información en desarrollo que se genera en los Estados Unidos, como ya le compartíamos, y ahora ampliamos las imágenes y el reporte. Son 2 edificios del Congreso que fueron evacuados y el Capitolio, que está confinado después de que una multitud de seguidores del presidente Donald Trump se saltaran varias vallas de seguridad y se enfrentaran con los agentes de policía que están custodiando el edificio. Según los reportes que estamos recibiendo, se han escuchado algunos disparos, sin embargo no se ha confirmado que pudieran ser disparos de goma, salvas de goma. De momento no tenemos más información, solamente que hay que reiterar que sí se ha decretado un toque de queda en Washington. Así es, a partir de las 6 de la tarde iniciaría este toque de queda. Las personas que estaban presentes en el edificio Madison y Cannon del Congreso fueron evacuadas a los sótanos del complejo pasada ya la 1 de la tarde, mientras que se pedía a los presentes que debido a esta amenaza de seguridad del recinto se alejaran de las puertas y ventanas. Decenas de miles de personas se concentraron hoy en el centro de la capital de los Estados Unidos para mostrar su rechazo a la certificación por parte del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden. El propio Donald Trump se sumó a la protesta y pues obviamente pidió a los seguidores no conceder la derrota jamás. Sin embargo, minutos más tarde veíamos que a través de un tuit el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacía un llamado a la calma, aunque creo, Celida, que ya llega en un momento bastante tarde, donde ya los ánimos se habían caldeado, donde ya se había dado esa situación que ahora termina en un toque de queda y por supuesto suspendido de momento la sesión que se realizaba en el Congreso. Bastante compleja la situación. Es información aún en desarrollo. Nosotros le invitamos a que usted se mantenga pendiente de nuestras plataformas digitales. En las redes sociales le estaremos actualizando constantemente conforme vayan modificándose los hechos. Nosotros nos quedamos hasta acá. Les deseamos una feliz tarde. Recuerden buscarnos como Noticiero Hechos Más en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.